Un par de días después de haber disfrutado de la reunión agasajando sus 80 años recién cumplidos, Basile decidió que ya sería hora de sacar un seguro de vida. Le planteó el tema a Jonela, su mujer, 4 años menor que él, porque ella siempre había sido la voz preclara, el pensamiento oportuno, la justeza en el opinar y un faro en la vida de su marido. Jonela consideró que ya era momento de hacerlo, y también le recriminó porque no lo hubiera hecho antes. Siempre hubo un pero, o porque no había tenido tiempo de pasar por una oficina, o porque no tenía el dinero suficiente para pagar la póliza, o porque con 20 años encima daba siempre la impresión de que el tiempo nunca pasaría, y uno quedara en esa gloriosa edad para siempre. Habló del tema con su amigo Cosmin, de su misma edad, y este opinó que haría muy bien en contratarlo. Él, por ejemplo, ya lo tenía desde hacía años, y cualquier cosa que le sucediera a sus herederos podrían gozar de todo el dinero que hubiese acumulado. Sin dudas era una muy buena opción. Cosmin recordaba cuando tenía 15 años y su padre le recomendaba que, cuando fuera más grande, debería sacar un seguro de vida, porque el abuelo István no lo había hecho y, al morir, no había dejado un céntimo para la familia. En reprimenda a esta acción tan baja, en cuanto a lineamientos morales, llevaron su cuerpo a la orilla del Ganges y lo botaron a la diosa del agua. Cosmin todavía evocaba, compungido, la vez que lo llamaron por teléfono de la prefectura de Kolkata, para avisarle que la bajante del río había dejado al descubierto el cadáver del abuelo y que, por favor, lo fueran a retirar. Pero esos habían sido otros tiempos, duros por sí, donde imperaron otras leyes. Ahora, continuaba aconsejando Cosmin, la cosa era más sencilla porque cualquiera podía tener un seguro. Y para que Basile viera la clase de amigo que él tenía, le pasaría el teléfono de Miai, un primo productor de seguros, para que lo llamara y arreglara con él la inscripción. Basile, confiando ciegamente en Cosmin, teniendo entre sus dedos la tarjeta personal de Miai, lo que hizo de inmediato fue buscar un lugar apacible y tranquilo para llamarlo, concretando una cita. Este Miai resultó ser una persona estrambótica, excéntrica. Desde su vestuario, traje de tela color violeta a rayas azules, camisa floreada, corbata de seda color carmín, hasta su manera de hablar con señas. Como si no le alcanzara con el lenguaje, recurría al de los sordomudos, en un intento de desarrollar su habla de manera tridimensional. Se encontraron en un bar, específico pedido de Basile por varias razones, en principio, porque no lo conocía, apenas había oído hablar de él cuando fuera mencionado por Cosmin, y segundo, porque aún quedaba, en Basile, una cierta desconfianza, no solo hacia los vendedores de seguros sino también hacia los productores de los mismos. Si todo esto resultara un fracaso, Basile debería enfrentar a Jonela, dado que ella le había dicho que tuviera cuidado con esos tipos porque eran una raza aparte, andaban trashumando de pradera en pradera para cazar incautos. Miai, antes que nada, se excusó por tener un ojo de vidrio, el izquierdo. Habiendo perdido el original en un accidente, andando en bicicleta, y como el cirujano tardara tanto en conseguir uno que fuera compatible, le preguntó si no le importara colocarle uno del osito de peluche de su hija, que saldría más barato. Lo curioso del caso era que este ojo apócrifo era una esfera oscura, sin iris ni pupila. Esto equivalía a decir que los fabricantes chinos o japoneses que habían hecho el oso no se habían tomado el suficiente y necesario trabajo en hacer un ojo que se pareciera a ojo. Posiblemente los que fueran más auténticos salieran más caros. Compartiendo esta vivencia de Miai, Basile rememoró la trágica historia del abuelo István y su cuerpo siendo vilmente masticado por las alimañas del Ganges.
Miai comenzó a diagramar un encadenamiento lógico sintáctico para explicar el por qué fuera tan necesario que una persona tuviera un seguro de vida. Empezó a relatar una historia que había presenciado en carne propia, y, tan de cerca le había tocado vivir esto como que, quien la hubiese padecido, había sido su hermano Belkan. Belkan trabajaba en un circo, había sido la estrella del salto en cama elástica. Su número era muy complejo, primeramente daba una serie de saltos, más o menos, unos 40. En el salto 41 era agarrado por un trapecista que lo columpiaba hasta tomarse de los brazos de otro para regresar con el primero. Así durante un cuarto de hora, cuando la riesgosa demostración de Belkan culminaba, sumergiéndose en la red salvadora, cayendo desde una altura considerable. Esto fue bien hasta que, una noche, la red contenedora se soltó, estrellándose Belkan contra el suelo de la pista. Esta horrible tragedia conmovió profundamente a Miai, porque justo había ido a esa función, llorando desconsolado al ver el cuerpo de su hermano muerto. Este relato vino a colación porque su hermano había sido siempre renuente a contratar un seguro de vida, diciendo que eran inventos creados por políticos con el único fin de sacarle dinero a la gente. Si su hermano lo hubiese tenido, a Miai le hubiese correspondido una suma importante, la que le hubiese venido más que bien para casarse o ir de vacaciones. Mientras contaba todo esto, de su ojo normal se asomaron 3 lágrimas. Como su ojo apócrifo no pudiera acompañar a su hermanastro, en su demostración de dolor por Belkan, Miai agarró el vaso de agua que le habían servido con el café y se lo echó encima, así ambos ojos estarían a la par. Mientras Basile sopesaba todas estas cosas, habiendo escuchado la triste historia, Miai aprovechó la pausa para comentarle otro ejemplo de los miles que tenía en su acervo. Se secó los ojos con un pañuelo de género que extrajo del bolsillo del pantalón y continuó relatando la suerte que había tenido su tío Alin, que trabajaba en una hilandería. Era el encargado de una máquina que hilaba 30 bobinas al mismo tiempo. Una tarde sucedió que la manga de su camisa se enganchó en una rueda dentada que giraba a gran velocidad, arrastrándolo en su movimiento frenético. Si sus compañeros no hubiesen detenido a tiempo la máquina, Alin todavía estaría dando vueltas, golpeándose la cabeza de una manera atroz. Pues bien, Alin tenía un seguro de vida, y como, por suerte, había salido ileso del accidente, aunque un poco golpeado, la compañía de seguros le pagó una suma suculenta, tanto como para reponer la camisa rota por el engranaje de la máquina. Miai hizo una nueva pausa, tomó un sorbo de café, como viera que Basile siguiera dudando, sacó unas que tenía guardado en la manga, el que solo usaba cuando veía que un futuro cliente tardaba en convencerse. Remató diciendo que, si contrataba el seguro, la empresa le obsequiaba para él y su mujer una semana en un spa de lujo. Al escuchar esto los ojos de Basile se abrieron en demasía. Sería una muy buena oportunidad para sacar a pasear a Yonela, rememorando viejos tiempos, gozando una segunda luna de miel. Miai notó, por la expresión facial de Basile, que había acertado con el juego de su última carta, la que nunca fallaba, la que debía usarse solo cuando el futuro cliente quedara empantanado en su proceso de decisión. Basile pidió un día de gracia para poder consultarlo con su mujer y así estar en lo cierto de dar el paso correcto. Se despidió de Miai, prometiendo que lo llamaría. Se dieron un apretón de manos, yendo, Basile, raudo a su casa a darle la noticia a Yonela. Realmente sería una buena oportunidad para aprovechar, además, un seguro de vida era algo necesario, por lo menos, según los casos que había planteado Miai. La sobremesa fue el mejor momento para debatir el asunto. Cuando Yonela se enteró que la contratación incluiría una semana en un spa,
se puso deliberadamente contenta porque nunca había estado en uno. Ya imaginaba su rostro cubierto con lodo perfumado y los párpados de sus ojos con rodajas de pepino cosechado en huerta. Aceptó categóricamente, como que no habría otra opción más que su marido contratara su seguro. Basile también se alegró porque él, antes que Miai le ofreciera la estadía en el spa, ya estaba convencido. Lo que, normalmente, sucedía con Basile era que, antes de tomar una decisión, siempre sopesaba los pros y los contras. Era un estilo de vida que le venía de familia. Su padre había tenido que decidir entre dos mujeres antes de casarse, y lo hizo con la que ya estaba embarazada, esperando un hijo en común. Papá pecaba a veces de indeciso. Cruzando, a pie, una vía, vio venir el tren a toda velocidad. Su tardanza en decidir qué hacer fue fatal. Nunca encontraron el cuerpo. Pero esto no detuvo el crecimiento y el desarrollo intelectual de Basile. Criado por mamá Fulvia, logró salir adelante en todas sus cosas hasta encontrar, en Ionela, la mujer ideal. Y ahora, a sus 80, ya con hijos casados, la decisión del seguro llegaría a ser otro paso importante en su vida. Acicateado por Ionela, llamó por teléfono, de inmediato, a Miai, comentándole que lo tenía resuelto y que le dijera dónde se encontrarían para firmar todos los papeles. Mientras hablaba, Miai tuvo que contener su ojo de vidrio porque, de la emoción que le provocaba escuchar las palabras de su próximo cliente, aquel sobresalía de su órbita. Pero esto nada nuevo era, siempre le sucedía ante las emociones fuertes, su médico ya se lo había adelantado, Miai había elegido un ojo de oso de peluche, que salía más barato. Pero todo esto ya pertenecía al arcón de los recuerdos. Ahora, lo importante era preparar los formularios y que Basile firmara, de una buena vez. Aprovechando la comunicación telefónica, le dijo que, antes que nada, tenía que pasar una prueba de esfuerzo cardíaco, porque debía comprender que, a su edad, la empresa necesitaba comprobar que le extenderían un seguro de vida a una persona que estuviera completamente sana, eran las reglas y había que cumplirlas. Con tal motivo, citó a Basile y a su mujer, siendo imprescindible que fuera también su esposa, como testigo, para el día lunes a las 7 de la mañana, en las oficinas de la compañía, y que viniera en ayunas. Basile creyó oportuno que le exigieran estar perfectamente de salud, eso hablaba de una empresa seria. Ionela también pensó lo mismo, aconsejándole que se aseara correctamente para estar bien presentable, así, aunque tuviera 80 años, no dudarían en otorgarle el certificado. El día siguiente, puntual a las 7, ya estaban en la puerta del edificio de la compañía. Ahí fueron recibidos por Miai, quien tenía preparado un auto para que fueran al campo de entrenamiento que la empresa tenía en las afueras, donde se efectuaban las pruebas de admisión. Mientras iban por el camino, Miai hablaba acerca de lo afortunado que era Basile por haber elegido una empresa de seguros como esa. Había mucha gente famosa, de la tele o el cine, que habían confiado ciegamente en todos los beneficios. Esto último lo decía mientras se arreglaba su ojo de vidrio. A unos 20 minutos de viaje el auto abandonó el camino y se internó en un campo desierto, donde lo único que se divisó fue un gran cañón del siglo XIX, custodiado por dos hombres vestidos con antiguos uniformes del ejército francés. Cuando bajaron del auto, Miai explicó que se trataba de un cañón de la época de Napoleón, y que lo usaban para la prueba de resistencia cardíaca, único requisito para quienes desearan obtener su seguro de vida. Según continuó explicando, el asunto era muy sencillo, el postulante se posicionaba a 100 metros de la boca del cañón, y cuando éste disparaba su bala, había que verla llegar pero correrse a tiempo antes que le impactara en el cuerpo.
Eso indicaría que la persona tendría excelentes reflejos y estaría apta para todo. Si su corazón resistiera emocionalmente, no cabría duda que le darían la póliza. Basile preguntó si hubo algún caso de alguien que no se hubiese hecho a un lado a tiempo. La respuesta afirmativa surgió de labios de Miai, mas los tranquilizó diciendo que esa gente no había estado tan motivada. Como notó, en Ionela y Basile, intercambios de poco convencidas miradas, decidió hacerles una demostración. Ordenó a los soldados que cargaran el cañón, mientras él se alejaba hasta colocarse a distancia prudente. Ionela y Basile vieron a Miai hacer, desde la distancia, señas a los soldados para que abrieran fuego, mientras se desprendía la camisa, mostrando su pecho. Uno de los soldados pidió al matrimonio que se pusieran a resguardo detrás del cañón. Y todo sucedió al unísono, no dando tiempo a cosa alguna. De improviso, una brisa levantó una nube de polvo, impidiendo que Miai pudiera ver, con su ojo sano, aproximarse la bala, la cual le impactó, desintegrando su cuerpo en pedazos esparcidos varios metros a la redonda. Todos corrieron al lugar del desastre, pero lo único intacto que pudieron rescatar de Miai fue su ojo de vidrio, el cual, tendido en la hierba, observaba sin comprender lo que había sucedido.